Tengo sed de ti, tengo sed del Dios vivo. ¿Cuándo podré contemplar tu rostro, mi Señor? Yo busco tu rostro. ¿Qué tal, amigos de Pax Televisión? Nuevamente en tu programa Busco tu rostro, Señor. Soy el Padre Miguel de Ríos y Fuentes, sacerdote del Ordinariato Castrense, y el día de hoy, siguiendo todos estos temas que son de vital importancia para crecer en nuestra vida interior y para saber qué es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, vamos a desarrollar el tema del pecado mortal. ¿Y por qué? ¿Qué relación tiene el pecado mortal con nuestra vida interior? Tiene mucha relación, porque nuestra alma, nuestro corazón y nuestra propia vida necesita una purificación. Si no hay purificación, no hay un crecimiento espiritual. Si no hay una purificación, no está el corazón totalmente dispuesto para poder amar a Dios. Y si no hay una purificación, el alma y el corazón tampoco estarán abiertas al Espíritu Santo. Por eso es necesaria la primera y necesaria purificación para el alma, tiene que ver con respecto al pecado. Si yo sigo viviendo en condescendencia con el pecado y no doy respuestas fehacientes para abandonar la vida de pecado, hablo sobre todo del pecado mortal, entonces yo no voy a saber qué significa tener vida interior. No voy a saber qué significa tener vida espiritual. Por eso es necesario que para contrarrestar toda esta influencia del pecado, es necesario que yo me acerque al sacramento de la confesión. El primer paso entonces es acercarme de una manera asidua al sacramento de la confesión. Por lo general, siempre aconsejo que sea una vez al mes, pero si tú y yo queremos crecer en vida interior, si tú y yo queremos crecer en vida espiritual, puedes hacerlo cada 15 días, cada semana. Cuanto más te acercas a la confesión, cuanto más te acercas a ese trono de misericordia, donde Dios nuestro Padre está con las manos abiertas, queriéndote perdonar, queriéndote abrazar en ese lecho de misericordia y de amor, pues vas a encontrar que tu alma va a necesitar más purificación, más purificación. Cuando estemos más cerca de la luz, nos vamos a dar cuenta cuán miserables somos, pero más lejos de la luz, pues no nos daremos cuenta de las oscuridades de nuestra alma. Por eso, al inicio, yo invito a todos a que podamos recurrir con más frecuencia al sacramento de la confesión para que luego vayamos creciendo en esta intimidad con el Señor. Después es necesario pedirle al Espíritu Santo escoger un confesor, escoger un sacerdote confesor para que con la confianza puedas tú también en el nombre del Señor buscar ese perdón que tanto tú y yo necesitamos. Pero antes de buscar a un confesor, yo te invito a que invoques al Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo dará ese toque de amor para que te puedas dar cuenta qué sacerdote puede a ti convenirte para que puedas acercarte a la confesión. Y luego de ahí, pues adelante. Tienes ese camino de la misericordia, tienes ese camino de la purificación y tienes ese camino de la confesión. Pero es importante que nosotros hagamos un examen de conciencia. Y ahí quiero yo detenerme, porque muchas veces nosotros hacemos un examen de conciencia de una manera muy superficial, de una manera sin examinarnos el corazón, sin examinar nuestra alma. Por eso es necesario que cada uno de nosotros hagamos un examen de conciencia. Hablo de la confesión general.
Y aquí hago un paréntesis. La confesión general es bueno que cada uno de nosotros lo hagamos al menos una vez al año. Y entonces, ¿cómo yo hago un examen de conciencia general? ¿Cómo yo hago una confesión general? Haciendo un examen de conciencia desde cuando tengo uso de razón hasta la actualidad. Y si de alguna manera la memoria me puede fallar, puedo agarrar un papel y escribir los pecados, luego, lógicamente, quemarlos o destruirlo, pero es necesario que frente al Santísimo yo pueda examinar mi conciencia. La confesión general trae mucho provecho para la vida espiritual, para la vida de crecimiento interior y del corazón. Es importante también, queridos hermanos, que cada uno de nosotros podamos tener ese dolor de corazón, tener ese dolor y ese arrepentimiento de ese pecado mortal que va fraguando y va desgastando mi vida interior. Una vez que tengo yo ese dolor de corazón, ¿qué es lo que va a producir en mi alma? ¿Qué es lo que va a producir en mi corazón? Va a producir detestar el pecado mortal en todos los niveles. Y es que debemos ir a ese nivel, queridos hermanos. Todos nosotros somos pecadores, todos nosotros somos imperfectos, todos nosotros somos miserables. Les decía, cuando más nos acercamos a la luz de Jesús, cuando más nos acercamos a la luz del Señor, cuando más crecemos en vida interior, vamos a darnos cuenta lo miserable que somos. Es cierto, pero es necesario, hermanos, no solamente decir, bueno, soy pecador, Dios tiene misericordia de mí y yo no trabajo en detestar y desterrar de mi vida el pecado mortal. No es así. Es necesario que no solamente tenga el dolor de corazón, sino el detestar el pecado mortal. ¿Por qué? Porque cuando yo detesto el pecado mortal, voy a reflexionar acerca de todo lo que el pecado hace en mi vida. En primer lugar, el pecado hace que yo pierda la gracia, pierda esa gracia que Dios me ha dado por el bautismo. En segundo lugar, yo renuncio al paraíso. Libremente estoy renunciando al paraíso. Estoy renunciando a la eternidad, estoy renunciando a la vida eterna. En tercer lugar, cuando yo vivo en pecado mortal, estoy decretando vivir para siempre bajo el influjo del infierno. Bajo el influjo del infierno. Y en cuarto lugar, vivir en pecado mortal, hermanos, nos priva para siempre del amor de Dios. Por eso quería yo poner bajo el tapete y examinar nuestra conciencia, cómo va nuestra vida espiritual en relación con el pecado. Y hay que tener cuidado, hermanos, porque podemos caer en una rutina de la confesión, sobre todo aquellas confesiones ordinarias que hacemos. Por eso yo sugiero que para crecer en vida interior es necesario, a lo menos una vez al año, hacer una confesión general. Porque a veces en las confesiones ordinarias nosotros cometemos graves defectos. En primer lugar, no hacemos un examen de conciencia delicado, no hacemos un examen de conciencia a la luz del Señor. Nuestra Madre, la Virgen María, la Reina de la Paz, desde Medjugorje, en uno de sus mensajes decía, antes de irte a confesar, tienes que hacer un día de ayuno y un día de oración. Tienes que reflexionar a la luz de la palabra de Dios y de rodillas frente al Santísimo cómo va nuestra vida, cómo está nuestra vida interior. Muchos de nuestros hermanos, quizás tú que nos estás viendo, no hacemos ese examen de conciencia frente al Santísimo a la luz de la palabra de Dios con oración y ayuno. Y es por eso que muchas veces nuestras confesiones son mecánicas y no dan fruto. En segundo lugar, también cometemos
algún defecto grave en estas confesiones ordinarias. Por ejemplo, salimos de la confesión sin un propósito, sin ningún propósito clave. Es importante, queridos hermanos, que también nosotros rechacemos totalmente el pecado. ¿Cuántas veces vamos a la confesión? Quizás por ahí hay un pecado mortal, nos confesamos, hay ese arrepentimiento, pero no hay esa voluntad de no seguir de alguna manera en ese pecado. No hay esa voluntad total de cortar con ese pecado mortal que está hiriendo mi alma y está hiriendo mi corazón. Y entonces seguimos de alguna manera sin tener ese propósito de enmienda. Entonces ahí no hay crecimiento. ¿Hay el perdón de Dios? Sí, hay el perdón de Dios. ¿Existe el perdón de Dios? Por supuesto que existe el perdón de Dios. Por supuesto que la misericordia de Dios se ha manifestado en esa vida, en ese hermano que ha estado en pecado mortal, pero no pone los medios suficientes para no estar en ocasiones de pecado, para cortar toda ocasión de pecado. No hay la voluntad firmísima de cortar todo aquello que me está haciendo daño. Lo corto en parte, pero pasan los días y pasan las semanas y pasan los meses y vuelvo a caer. ¿Por qué? Porque no se trabaja en voluntad, porque no examinamos nuestra conciencia a la luz del Señor, a la luz de la palabra, porque no hemos ayunado, porque no hemos orado lo suficiente y sobre todo porque no hay dolor de corazón y no hay ese detestar el pecado desde la raíz. Por eso yo invito a cada uno de ustedes, queridos hermanos, a hacer la confesión general, porque la confesión general nos va a facilitar el conocimiento propio, un conocimiento propio de quiénes somos nosotros. En segundo lugar, cuando hay una confesión general, hay siempre un propósito concreto. Esta semana voy a trabajar en este propósito, pero que sea muy concreto. Entonces yo, conociéndome a mí mismo, yo tengo que marcar mis limitaciones para no estar en el abismo y no estar dialogando con el diablo. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros nos cuidemos. Cada uno de nosotros tenemos que conocernos y la confesión general nos da un conocimiento perfecto de quiénes somos nosotros. En primer lugar, ¿quieres crecer en vida interior? Tienes que purificar tu alma, empezando por cortar todo pecado mortal en nuestra vida, en nuestro interior. Y te tiene que ayudar mucho el confesor y el director espiritual. Y en otros programas pasados hemos visto la importancia de la confesión, hemos visto la importancia también del maestro de vida espiritual, del director espiritual, del guía espiritual. Ellos, estas personas que están bañadas y ungidas por el Espíritu Santo, van a dirigir tu alma, van a dirigir tu corazón. Por eso les decía al inicio, qué bonito sería de invocar el Espíritu Santo y en esa oración poder yo ver que el Señor me vaya dando y me vaya regalando un confesor para yo poderlo buscar cuando yo lo necesite. Igual el director espiritual, porque todo ello no vamos a caminar solos, no podemos caminar solos. Son tiempos donde no podemos caminar solos, necesitamos ayuda, necesitamos de maestros de fe, necesitamos de buenos confesores, de buenos guías espirituales, de una buena comunidad que nos pueda ayudar. De hecho, que podemos tener todo ello, pero dependerá de ti y dependerá de mí si podemos nosotros tener esa confianza firmísima para que cada uno de nosotros vayamos cada día profundizando en esta vida interior. Que el Señor pues los bendiga a cada uno de ustedes, queridos hermanos, y pueda esta reflexión acerca de la purificación del alma te sirva en tu crecimiento de vida interior. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Dios, yo tengo sed de ti. Tengo sed del Dios vivo. ¿Cuándo podré contemplar tu rostro, mi Señor? Yo busco tu rostro